Lección número 3. Ustedes acaban de recibir una copia, una hojita con la lección número 3. Vamos a mirar juntos esta lección. Cristo superior a los profetas. Vamos a mirar en estos momentos ahora, vamos a considerar cómo el escritor comienza a elevar, a levantar, a exaltar, a hacernos ver la importancia que debe ser la persona de Cristo Jesús. Déjame decirte algo, sin Cristo no hay cristianismo, amén. Si usted no conoce a Cristo, no hay nada más que hacer. Ahora, recuerden el contexto, los hermanos estaban desanimados. En estos versículos vamos a mirarlos. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Hebreos en el capítulo 1, verso 1 al 4, el texto dice, estoy en hecho, es Hebreos. Hebreos, ahí estamos. Dios, verso 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que aquellos. En la historia de la iglesia hay un concilio que se llama el Concilio de Nicea. En este Concilio de Nicea se debatía cuál iba a ser la postura de la iglesia acerca de la persona de Jesús. Y ahí aparece un personaje llamado Arrio. En la historia del cristianismo se llama arrianismo. Arrio era una persona que dudaba que Jesucristo fuese divino. Él sencillamente decía que Jesús solo es una emanación divina, es un reflejo divino, como lo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, como era la zarza ardiente cuando Dios llamó a Moisés. Pero él dudaba, negaba que Jesucristo fuese Dios. Hoy en día esa doctrina arriana nos llega a través del ruselismo o los testigos de Jehová, quienes niegan la persona de Cristo Jesús, niegan la deidad de Cristo. Ahora, en ese tiempo Arrio presentó sus argumentos, pero otro personaje llamado Atanasio defendió la deidad del Señor Jesucristo y tomó como base de su argumento estos 4 versículos del libro a los Hebreos, y por primera vez se comienza a utilizar una frase teológica en el pensamiento cristiano que dice que Jesucristo es cosustancial juntamente con el Padre. Cosustancial significa que el Hijo tiene las mismas propiedades o pertenece a la misma esencia divina. Por lo tanto, en estos 4 versículos profundos que nos llevaría muchas mañanas poder entenderlo en profundidad, pero estos 4 versículos son una prueba, escúcheme bien, cristológica. Es una prueba que demuestra que Jesús no solamente es un hombre en la historia, que Jesús no solamente es una emanación de Dios en la historia, sino que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, habitando entre los hombres. Amén. Juan dice en capítulo 1, verso 14 de su evangelio, y aquel verbo que estaba cara a cara con Dios en la eternidad, que pertenece a la misma esencia divina, aquel verbo, Juan capítulo 1, verso 14, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros, se hizo carne, se humanó, es una persona teantrópica. Dios se hace hombre, viene a esta tierra. Es por eso que Isaías capítulo 9, hablando del Mesías, dice que vendría entre nosotros Emmanuel, que traducido es: con nosotros está Dios.
Mire conmigo entonces este argumento, cómo el escritor a los hebreos nos va a presentar entonces los aspectos interesantes. Y él nos va a decir, en primer lugar, que el Señor Jesucristo es superior a los profetas y a los ángeles. Ese es el argumento de todo el capítulo 1. Jesucristo es superior, es mejor que los ángeles y que también que los profetas. Ahora, en la historia hebraica, en la historia de la nación de Israel, ¿qué importancia tenían los profetas? ¿Qué importancia tenían? Ellos eran los voceros de Dios. Ellos eran los instrumentos de Dios. Ellos fueron el medio por el cual Dios trajo la palabra a la nación de Israel. La profesión de profeta era de alto rango y prestigio en la congregación de Israel, al punto que a ese grupo de hombres se les llamaba varones de Dios. Ahora, lo que el escritor va a decir acá a los hebreos es, si ustedes han considerado que los profetas y aún también que los ángeles, que lo vamos a estudiar semana siguiente, son importantes en la historia de Israel, déjenme decirle algo, que hay alguien superior, mejor que los profetas. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo el libro de Hebreos exalta la persona, la obra y la vida cristiana. Mire, en primer lugar, la revelación progresiva de Dios. Dice el verso 1 lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Lo primero que se nos va a decir acá es que la revelación de Dios al hombre, la revelación de Dios al hombre, escúcheme bien, es progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos dijo todo a nosotros en el libro de Génesis. No nos dijo todo Dios a nosotros en el libro de Éxodo, de Levítico, sino que poco a poco, tramo a tramo, paso a paso, Dios fue entregándole al hombre, ¿qué cosa? Su revelación. El texto dice, Dios habiendo hablado. Es decir, que Dios, primero, Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Somos seres racionales. Es lógico pensar entonces que si el hombre es un ser racional y su creador tiene los mismos atributos, por lo tanto Dios también es un ser ¿qué? Racional, superlativo, por supuesto. Es lógico pensar que un Dios racional se haya comunicado racionalmente con sus criaturas, que también son ¿qué? Racionales, valga la redundancia. Y es para sencillamente decirle que Dios sería demasiado pequeño si hubiese creado al hombre y no se hubiese ¿qué? Comunicado con él. Pero presta atención, el hombre, producto de sus limitaciones, un ser finito y limitado, que a lo máximo usamos el 10% de nuestra capacidad intelectual, no más que eso. Ahora, mis queridos, Dios tiene que irrumpir, intervenir en la historia humana para darse a conocer, ya que la revelación es, escúcheme bien, el acto de Dios de dar a conocer a los hombres su persona, sus propósitos, que de otra manera sería imposible comprender. Es por eso que hoy nos enfrentamos ante una teología revelada y una teología humanista. Y les explico. La teología humanista es todo lo que nosotros pensamos o creemos acerca de Dios. Por lo tanto, es limitada, es falible, no es completa. Pero la verdadera teología es lo que Dios a través de la historia ¿qué? Ha comunicado al hombre. Ahora, este hablar, míralo conmigo, Dios habiendo ¿qué? Hablado. Este hablar significa una comunicación directa. No se refiere a todo ese conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios por medio de las cosas creadas. ¿Recuerdas que el Salmo 19:1 dice, los cielos ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y en Romanos el apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versos 19 y 20, que las cosas secretas de Dios, su eterno poder y deidad se hacen ¿qué?
claramente visible por medio de las cosas hechas. En otras palabras, Dios tiene una voz externa, la creación, que dice, hay un ser superior. En lógica, todo diseño obedece ¿a qué? A un diseñador. Si hay un efecto, ese efecto obedece ¿a qué? ¿A qué? A una causa. No hay casualidad, hay causalidad en el universo. Pero esta expresión no se refiere a la voz de la creación, ni tampoco se refiere a lo que Pablo menciona en Romanos 2:15, la voz interna, la voz de la conciencia. Aquí se refiere a que Dios decidió comunicarse clara y directamente con el hombre. Por eso tenemos la declaración solemne. Observa conmigo ahora parte del versículo 1, no simplemente la declaración solemne, Dios habiendo hablado, sino que mira ahora la demostración del mensaje de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Primero, dice el texto que lo hizo muchas veces. La palabra acá, usted conoce la palabra polímero, polis, mucho. Se habla, por ejemplo, el plástico es un polímero porque está compuesto de varias sustancias. La raíz de la palabra es la misma, que significa que Dios, cuando se comunicó, lo hizo fragmentadamente, muchas veces, variadamente. ¿Lo tiene? Como cuando usted hace un collage de cortes, o cuando usted hace, por ejemplo, un trabajo en un cerámico, un mosaico, mejor dicho, que lo compone de varias partes. Eso es lo que está diciendo el texto, que Dios decidió hablar. Y cuando Dios decidió hablar, ¿lo hizo qué? Fragmentadamente. No nos dijo Dios, para entenderlo, todo de un solo paraguaso. Es decir, de una sola vez, sino que la demostración del mensaje, Dios habló muchas veces, ¿y qué más? Y de muchas maneras. Es decir, que no sencillamente Dios lo dio en forma fragmentada, sino que Dios en esa fragmentación tuvo una dinámica. Porque aquí podemos ver modos, podemos ver maneras y medios por los cuales Dios entregó su mensaje. Por ejemplo, hablando de modos, Dios utilizó lenguaje sencillo, pero también hay parábolas, también hay profecías, también encontramos símiles, ilustraciones. Dios también entregó su verdad a través de leyes claras, leyes, mandamientos y ordenanzas. Fueron los modos en los cuales Dios se dio a conocer fragmentadamente. Pero también encontramos maneras. Por ejemplo, Dios habló a Moisés. Dios mostró su gloria a través de una visión. Dios utilizó diferentes modos, maneras y medios para comunicarse con el hombre. Algunos tuvieron visiones, ¿recuerda? Otros tuvieron sueños. Otros entraron en éxtasis y fueron llevados hacia el futuro. Y aún otros escucharon la voz de Dios a través de un animal que les hablaba. Por eso el texto dice que Dios, habiendo ¿qué? Hablado, ¿qué cosa? Muchas veces, ¿y qué más? Y de muchas maneras. La revelación progresiva de Dios. ¿A quiénes habló? Mira los destinatarios. ¿Quiénes fueron los primeros destinatarios de esta revelación? ¿Qué dice el texto? Hebreos capítulo 1, versículo 1. En otros tiempos, presta atención. Aquí se nos está diciendo que la revelación de Dios tuvo una fragmentación en el pasado. Pero dice el texto, en otros tiempos, en otras dispensaciones, mejor dicho, en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros recibimos el Antiguo Testamento, Dios se comunicó de muchas formas. Ahí hay visiones, hay sueños, hay éxtasis, hay revelaciones, hay apariciones de ángeles, hay urim, tumim, hay suerte. Que fueron la fragmentación, las formas en que Dios fue dando ¿a qué? A conocer su palabra. Los destinatarios primarios son, en otros tiempos, ¿a quiénes?
A los padres, ese término en el Nuevo Testamento puede referirse a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas de Israel? Primero, no, los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. Ellos son los patriarcas. Cuando Dios reitera los pactos, va repitiendo Dios de Abraham, Dios de Isaac y ¿quién más? Dios de Jacob, porque ellos son los patriarcas. Es decir, Dios le habló a la nación de Israel y le habló a nuestros patriarcas, pero el término nuestros padres también representa a los antepasados de la nación hebrea. Es por eso que en Mateo 23:30 Jesús dice y decía, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, es decir, nuestros antepasados. Es obvio entonces que se está refiriendo a un pueblo en especial. ¿Por qué? Porque fue Israel. Fue la nación de Israel que oyeron ¿qué cosa? La voz de Dios. Fue el pueblo de Israel que recibió la palabra o los mandamientos de Dios. Recuerda que la mente del autor es presentar a Jesucristo como superior ¿a quién? En este capítulo, a los profetas. Mira, los destinatarios, mira los declaradores divinos de la revelación. ¿Quiénes fueron esos portavoces? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y los declaradores divinos de la revelación, ¿quiénes fueron? Sigue conmigo la punta, ahí está el bosquejo. ¿Quiénes fueron? Los profetas. Por los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Hombres separados por Dios, llamados especialmente, ¿para qué? Recuerda Jeremías capítulo 1 verso 5 que Dios le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, que yo te conocí y te elegí y te he separado para que seas ¿qué? Mi profeta. Fueron hombres de Dios, es por eso que se les llamó varones de Dios. Hombres que la congregación, que la nación de Israel debía respetar. Porque ellos, escúchame bien, traían el mensaje del corazón de Dios al corazón de los hombres. Ellos traían confrontación, ellos traían corrección, pero ellos también traían consuelo. Esas fueron sus palabras. Declarando, los declaradores divinos o los portavoces por los profetas. Ahora, déjame decirte algo. Es el Señor quien dice que todos los profetas profetizaron, ¿hasta quién? Mateo capítulo 11 verso 13, porque todos los profetas y ley profetizaron, dice, hasta Juan. Juan es el último de la clase de esos profetas. Porque todos estos profetas del pasado, todos estos profetas hablaron preparando el camino ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y ya una vez que cumplida su profecía, ya no hay necesidad ¿de qué? De ministerio de profetas. Por eso el escritor nos dice, Cristo es ¿qué? Superior a los profetas. Los declaradores divinos hemos visto en primer lugar. Ahora, Dios habiendo ¿qué? Hablado. ¿Dios en algún momento se quedó en silencio? Dios siempre tuvo voceros, siempre tuvo profetas, pero hubo un periodo en la historia de la nación de Israel, cuando se cierra con el profeta Malaquías, hasta Juan el Bautista, o mejor dicho, el bautizador, Dios guardó ¿qué? Silencio. ¿Por qué? Como medio demuestra que Dios no estaba de acuerdo con ¿quién? Con su pueblo en desobediencia. Que restaurado el templo, le traían al Señor ofrendas y también sacrificios, pero no eran ofrendas correctas con motivaciones correctas. Y Dios dice, ustedes me han mentido, me engañan en esto. 400 años de ¿qué? De silencio.
Hemos visto en primer lugar, si tú sigues el apunte, la hojita conmigo, en la portada, Cristo superior, la revelación progresiva de Dios, Dios se comunicó, la declaración solemne, la demostración del mensaje de Dios, los destinatarios primarios, los declaradores divinos de la revelación de Dios. Veamos ahora, dale vuelta a tu hojita, en segundo lugar, la revelación personal de Dios. Hemos hablado de la revelación progresiva. ¿Qué significa eso? Que Dios fue hablando con el hombre, entregando su palabra, mostrando sus propósitos, que poco a poco y de diferentes formas, medios, maneras, métodos. Ahora encontramos que esa revelación, que es progresiva, tiene un cumplimiento. La revelación personal de Dios. ¿Por qué? Porque ahora hay alguien quien se encarna. ¿Quién es el que se encarna? El Señor Jesucristo. ¿Y a Él cómo se le llama? El Verbo de Dios. No por casualidad Juan, en su Evangelio, en su epístola y en el libro de Apocalipsis, llama al Señor Jesucristo como el Logos de Dios, traducido palabra o verbo. El concepto Logos es un concepto griego filosófico que significa lo siguiente, que para que en el mundo de las acciones se entiendan los hechos, tiene que haber un mundo de pensamiento. Pero yo no puedo conocer el mundo del pensamiento hasta que tú, ¿qué? Lo declaras. ¿Te has fijado que hay gente que es peligrosa en esta tierra? Porque uno nunca sabe lo que está aquí. Se vuelven personas que son, ¿qué? Peligrosas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay detrás de ese pensamiento o de esa fachada. Es por eso que los griegos decían, la forma de comprender, de conocer algo es cuando, ¿qué? Se declara. Por eso Juan dice, Jesús es el pensamiento de Dios expresado. Sabemos lo que Él dice. Ahora, eso era el mundo greco, los griegos. Los hebreos creían del Logos lo siguiente, que todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Amén. Dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y la luz fue hecha, o fue la luz. En otras palabras, yo ahí veo, en esa declaración, el que está hablando en Génesis capítulo 1, el que está diciendo, produzca la tierra seres vivientes, el que dice, sepárese la luz de las tinieblas, el que está hablando ahí, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo de Dios. Amén. Ahora, ¿se le dice a Jesús que es creador? Por supuesto que sí. Mira la revelación personal de Dios que dice ahora el verso 2. La duración de esta revelación. Aquí hay un periodo. Dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, dispensación pasada en otros tiempos. Y ahora dice, en estos ¿qué? Postreros días. La duración o el periodo, esa expresión, presta la atención. Tiene que ver entre la venida del Señor Jesucristo, su primera venida y su segunda venida. ¿Lo tiene? No se refiere a tiempos finales porque no está hablando de la iglesia. Está hablando de la historia humana, de cómo Dios se ha revelado. Y ahora hay una forma especial, porque dice el texto ahora, en estos postreros días, desde la aparición de Cristo, Dios cambió su método de revelarse. Dios cambió las partes fragmentadas, porque ahora el período, mira conmigo, el pueblo nos ha hablado. ¿A quién le ha hablado? No solamente fue Israel, sino que es el autor, los lectores, nosotros. Es decir, que Dios ahora nos habla, ¿por quién? Por el Hijo, mejor traducido, por Hijo. Lo que está diciendo, hablando de los destinatarios y hablando ahora de la persona o el portavoz que revela, ahora todo lo que Dios
tenía que decir, todo lo que Dios tiene que decir, ahora lo dice única y exclusivamente a través de ¿quién? De Jesús. Eso pone fin a las variadas formas que Dios había hablado en el pasado. Dios ya no usa, de acuerdo a este texto, ya no usa sueños, ya no usa visiones, Dios ya no está usando profetas, Dios no está levantando este tipo de personas porque todo lo que Dios tenía que decirnos ahora quedó registrado en donde, en la palabra de Dios. Históricamente, todo grupo sectario, toda desviación doctrinal parte por hombres o mujeres o un grupo de personas que han recibido, escúchame bien, adicionalmente, aparte de la revelación encarnada y la revelación escrita, han recibido un mensaje ¿de quién? De Dios. Cuando usted sigue a estas personas, no terminan bien, porque el intento es sacarlos ¿de dónde? De la verdad. No terminan bien. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atento. Ahora, ponte a pensar, cuando se cierra el libro de Apocalipsis, Dios dice, cualquiera que quite o añade es culpable de juicio. ¿Qué sentido tiene que alguien diga, Dios me llevó al cielo o me llevó al infierno para decirnos lo que está en dónde? En la Biblia. ¿Qué necesidad hay? Ok, si nos dice algo que es diferente a la Biblia, tanto del infierno como del cielo, algo contrario, diferente a la Biblia, ¿cuál es la forma de evaluar verdad o mentira? ¿Cuál es? Ok, si lo que él o ella me dice que es contrario a la palabra, ¿qué debo seguir? La palabra. Y si lo que él o ella me dicen es lo mismo que la palabra, ¿qué necesidad tengo de qué? De que me diga algo que ya está ¿dónde? En la palabra de Dios. Aquí encontramos que cuando se cerró el canon bíblico, Dios ya dejó de darnos su verdad en forma fragmentada. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Es por eso que encontramos ahora que la revelación personal del Señor Jesucristo, la revelación personal, la duración, los destinatarios, la persona de esta revelación, ¿quién es? Jesucristo ahora nos dice, escudriñar las Escrituras, porque estas son las que dan testimonio acerca de mí. Permíteme hablar en tercer lugar, mira conmigo, hemos hecho mención a la revelación progresiva, hemos hecho mención a la revelación personal de Dios, Dios se encarnó. Mira conmigo el reconocimiento de la preeminencia del Hijo. En tercer lugar, el reconocimiento de la preeminencia o de la grandeza del Hijo. En esta porción, en este escrito, en estos versículos, parte del verso 2 y el versículo 3, se nos dan 7 glorias, 7 descripciones de la grandeza del Señor Jesucristo. Creo que cada una de ellas sería tema aparte para estudiar. Por eso te decía que estos 4 versículos están llenos de ¿qué? Lo que en teología se llama cristología, el estudio acerca de la persona bendita de Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que se nos dice acerca del reconocimiento que se hace preeminente del Hijo? ¿Qué es lo primero que se nos dice? ¿A quién constituyó qué? Heredero de todo. Él es creador. Como creador, Él es dueño. Jesucristo es dueño. Amén.
Pero aquí también encontramos que por derecho de obediencia y de encarnación es también heredero de todo. ¿Recuerdas que el Salmo capítulo 2, verso 7 dice el Padre al Hijo, pídeme que te daré ¿qué? Por herencia las naciones. Él ya las poseía por ser Dios. Pero cuando Él viene a esta tierra, se humana, se encarna, no se revela y no se presenta como Dios. No es que no lo sea. Pero cuando Él viene a esta tierra, ¿qué vieron los hombres? ¿A quién vieron? A un hombre. Un siervo, un hombre, un esclavo que fue obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dice, porque te has humanado, déjame decirte algo, la encarnación del Hijo es un accidente en el Dios, todo en la persona gloriosa de Dios, de Cristo Jesús. ¿Por qué un accidente? Porque cuando Él se humana, cuando Él viene a esta tierra, adquiere para sí algo que nunca antes en la eternidad pasada había tenido. ¿Qué cosa? Naturaleza humana, no carne. Naturaleza humana. Y en esa humanidad, en esa persona teantrópica, ese Dios que se hace ¿qué? Hombre, Dios lo reviste, lo cubre de humanidad. Y Él adquiere algo que ahora es parte de su naturaleza esencial. Él ahora es el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Misterio de los misterios. ¿Por qué lo hizo? Por amor a esta humanidad, al hombre, a ti y a mí. Él es heredero. Y como heredero, Él ha de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A Él se le ha dado ¿qué? Todo el poder, toda la gloria y todos los reinos le pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Él es en primer lugar ¿qué cosa? Heredero. ¿Qué más se nos dice acerca de Jesús? No solamente Él es heredero, sino que en segundo lugar, ¿qué es Él? Él es creador. ¿Y por quién asimismo qué? Hizo el universo. La palabra universo significa no solamente lo que compone el cosmos, sino el tiempo que ha pasado en el cosmos. En otras palabras, a Él le pertenecen las edades. A Él le pertenece la historia humana. A Él le pertenece el devenir, el futuro de esta tierra. Todo lo que le ocurre a esta tierra está en relación ¿con quién? Con la persona de Cristo Jesús. Si uno lee Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice así: el cordero que fue inmolado desde ¿qué? Antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Es decir, que antes que existiera la enfermedad del hombre llamado pecado, Dios ya tenía ¿qué? El antídoto. Normalmente los antídotos se hacen con la cepa ¿de qué? Del virus. Pero Dios no tomó la cepa del virus para establecer ¿qué cosa? El camino de salvación. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, toda la historia humana obedece un propósito final para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual Jesucristo no solamente es el instrumento de creación, porque uno podría decir como las hadas madrinas. ¿Qué hace una hada madrina para hacer un truco? Tiene que tomar como Merlín el mago ¿qué? Jesús no solamente es el instrumento por el cual se crea el universo, porque algunos han dicho, Dios primero creó a Jesús y luego de crear a Jesús creó ¿qué? El mundo. No es así. Jesús no solamente es el instrumento, sino que Él es la razón por la cual todo existe. Todo fue creado por medio de Él. Con el verbo todo fue hecho y sin Él nada de lo que existe fue hecho. ¿Qué fue creado? Sean estas ¿qué? Cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios y potestades. Jesús no puede ser un ángel superior.
porque Él es la causa inicial de todo lo que existe en esta tierra. Ahora, a la luz de las Escrituras, ¿quién es el único que se atribuye autor de la creación del cielo y la tierra? ¿Quién es? Dios, el Padre. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó, ¿qué? Dios los cielos y la tierra. Pero ese Dios es tanto Padre, es tanto Hijo y es tanto ¿qué? Espíritu Santo, que son causantes, son la causa, son la causalidad de la creación en el mundo. Por eso que se dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, dando forma. ¿Sabes que la mejor traducción de Génesis capítulo 1, verso 2 es cobijando o empollando? ¿Qué hace una gallina con sus huevitos? Un efecto de incubadora. Eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Luego Job pregunta, ¿quién dio sabiduría al Espíritu? Para medir, oye, la posición milimétrica de nuestro planeta en relación al Sol y a los demás planetas. Eso está matemáticamente ¿qué? Calculado. ¿Quién lo calculó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo fue creado por medio de Él. Mira en tercer lugar, ¿qué más se dice acerca del Hijo? Él es heredero, Él es creador, Él es, verso 3, manifestador, el cual, hablando de Jesús, siendo ¿qué cosa? El resplandor, es decir, la manifestación visible de algo. Nosotros no podemos ver el sol, porque si lo miramos quedamos ¿qué? Pero sí podemos ver ¿qué cosa? Rayos del sol. Nosotros vemos porque los rayos del sol que alumbran. La idea es que Jesucristo es la manifestación, es el comunicador de aquella esencia de su gloria. ¿Qué es la gloria? En las Escrituras la gloria representa a la esencia misma de Dios, el centro mismo de Dios, lo que el hombre no puede ver, lo que el hombre no puede comprender, porque Dios es invisible, no puede ser visto por los ojos humanos. Pero la Biblia dice que un día nuestros ojos verán ¿a quién? A Dios. ¿A quién van a ver? Al comunicador, al manifestador de Dios, y el cual siendo ¿qué cosa? El resplandor de su gloria. Me refiero a la palabra siendo. Esa palabrita describe lo que Jesucristo es en esencia. ¿Sabe cómo le llamaron los teólogos en el concilio de Nicea? Luz de luz. Luz de luz. Nadie puede ser salvo si no ve a Dios. Y no podemos ver a Dios si no vemos la luz de Dios. ¿Quién es la luz de Dios? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca. ¿Qué cosa? La luz del Evangelio. ¿Y cuál es la luz del Evangelio? Que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. Es decir, la esencia misma, manifestador de la gloria de Dios. En cuarto lugar, no simplemente es manifestador de la gloria de Dios, como los rayos del sol al sol. No los podemos separar, son parte esencial del sol. Pero también Jesucristo es la expresión de Dios, ya que Él es la imagen misma de ¿qué? Son palabras difíciles. ¿Sabe que la palabra imagen es la palabra carácter? Es decir, es como si yo tomo una cuña de una moneda. Una cuña, ¿sabe lo que es la cuña? Es la figura que está en el metal. Y yo le ejerzo presión sobre el metal. ¿Qué es lo que refleja el metal? Lo que está en la cuña. El tipo. Todo lo que imprime esa cuña, ¿qué es? La imagen misma de la matriz. No puede proyectar Jesús otra cosa que a Él mismo, porque yo y el Padre ¿qué? Uno somos. Por eso le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo
¿Estás conmigo? ¿Y aún qué? ¿Que el qué? ¿A mí me conoce? Conoce al Padre. Pablo dice en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita, escuche bien, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo no simplemente manifiesta a Dios, sino que también Él es la imagen misma de ¿qué? De su sustancia. El Padre y el Hijo son coeternos, coiguales, consustanciales, no sé qué otro inventarle o decirle para que usted comprenda que pertenecen a una misma esencia divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son ¿qué? Dios. No son tres dioses de una triada, sino que hay una triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Difícil de entender, pero déjame decirte algo. Nos movemos en un mundo de ternas. ¿Cómo podemos medir el tiempo? ¿Cómo lo medimos? En una forma terna. Pasado, presente y ¿qué? Y futuro. Los que les gustan los volúmenes, las mediciones, ¿cómo se saca el volumen de una cosa? ¿Qué se tiene que medir? Alto, ancho y profundidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Una triada, un concepto de trino. ¿Qué es un huevo? ¿Es calcio blanco, la cáscara? ¿Eso es un huevo? Si a usted le dan una cáscara, usted dice, a mí no me han dado ¿qué? Un huevo. Y si le dan solamente la clara, la parte blanca, ¿es un huevo? ¿Por qué le hace falta qué? Porque cáscara, clara y yema, ¿qué hacen? Un huevo. Si no, no hay. Es el concepto de luz, energía y calor. Ahí están. No es fácil. La Trinidad no es 1 más 1 más 1, porque ¿cuánto le suma? 3. La Trinidad es 1 por 1 por 1 es igual que 1. Esa es la esencia del cristianismo, más no les puedo decir. Una sola esencia, 3 personas diferentes, con funciones diferentes, pero que comparten una sola esencia divina. ¿Cuál es? Ser Dios. Jesucristo no simplemente es heredero, es creador, es manifestador, es expresión, sino que también es sustentador. ¿Y quién sustenta qué? ¿Sabes que la palabra sustentar no simplemente significa que la tierra está bajo las manos del Señor? No está bajo las manos del Señor. Está bajo fuerzas magnéticas que Dios le ha dado ¿qué? A esta tierra. La palabra sustentador, más que sencillamente la sujeta y que si quita la mano se cae, la idea significa que Él lleva, que Él lidera, que Él conduce. Él es el conductor. ¿Y quién sustenta todas las cosas con qué? Con la palabra de su poder. ¿Recuerdas que Él dijo qué cosa? Sea la luz, y la luz fue hecha. Y un día dirá Él, desaparezca cielo y tierra, y al instante ¿qué va a ocurrir? ¿No será lo mismo cuando Él diga un día, ven a mí? Porque nosotros oiremos su voz cuando Él nos llame y nos resucitará si hemos muerto de nuestras tumbas. Sustenta, dirige con la palabra ¿de qué? De su poder. 6. Él no simplemente es el sustentador, sino que también Él es Salvador, que dice, habiendo efectuado tiempo pasado. ¿Te acuerdas? Hebreos capítulo 10, verso 10, por una ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿quiénes? A los santificados. Ya está. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y finalmente exaltación. Se sentó ¿a qué? La diestra es el lugar de honor, de dignidad, de poder, de gobierno con toda autoridad. ¿No estaba en ese lugar antes? Sí, pero al humanarse y al venir a esta tierra, se sentó a la diestra ¿de qué?
de la majestad equivalente a Dios. El Hijo, después de la obra de la cruz, vuelve a su lugar de honor, pero Dios no lo recibió en el mismo lugar de honor. ¿Qué dice el texto acá? En las alturas, es decir, a la diestra del Padre, y lo dio por cabeza y Señor sobre ¿qué? Todo, que dice Filipenses, y lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, ningún profeta ha tenido esta ¿qué? Descripción. 7 descripciones magníficas de Cristo Jesús. ¿Hay hombre, profeta alguno que tenga estas características? Es por eso que el escritor a los hebreos que nos dice, Jesucristo es ¿qué? Superior. Y ahora, ¿a cuál de todos los ángeles se ha sentado sobre las alturas al lado de la majestad de Dios? Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice que Cristo es superior a los profetas y Cristo es superior ¿a quién? A los ángeles. Ahora, hubo un ser que intentó sentarse ¿dónde? En las alturas. ¿Y cómo le fue? ¿Ah? Ese personaje se llamaba Lucifer. Mala traducción, lucero, como dice Reina Valera. No es lucero, es Lucifer, portador de luz. Subiré a lo alto, dijo él. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. El único que tiene derecho a estar a la diestra del Padre es el Dios hombre que fue exaltado. Cuando traspasó los cielos fue recibido arriba en gloria y Dios lo exaltó sobre los sumos. Es por eso que Él es Rey de reyes y ¿qué más? Señor de señores, cabeza de la iglesia, el gobernante, el heredero, el creador, porque para Él que sea toda la gloria. Amén. Terminamos, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, superior, cuando heredó más que excelente nombre que ellos. Nombre es reconocimiento, dignidad. A ninguno de los ángeles Dios le ha dicho, siéntate a mi diestra. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Amén. Terminemos una aplicación. El creyente debe vivir como revelador. El creyente debe ver al Hijo como el revelador ¿de quién? Del Padre. Es preciso retornar a la lectura, estudio y meditación de los evangelios si se desea realmente conocer a quién, al Hijo. No puede haber nada más superior a nosotros en nuestras vidas que la persona de Cristo Jesús. La confianza en las dificultades. Cristo es el sustentador de todo. La paz operada de Cristo que se deposita. Debemos aprender a depositar nuestras cargas ¿en quién? En Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la profundidad de este texto, Señor, que tan difícil sondear para nosotros, pero tan precioso que nos hace ver al Cristo glorioso, el cual es honrado y glorificado. Te pido, buen Señor, que a través de nuestras vidas podamos honrar al Hijo en humildad, en disposición, en comprensión y obediencia para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.